Llénalo cada día de tu gracia y de tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria al nombre de Jesús, nuestro pastor, con nosotros. Gloria a Dios. Bendiciones. En esta mañana la paz de Dios sea con todos vosotros. Ya nos hemos gozado en la alabanza. Vamos a compartir la palabra de Dios. ¿Ven? Vamos a poner de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro 3. Sí, Señor. 3:21. ¿Quién lo encontró? ¿Quién lo encontró, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Leemos. Para la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando, gloria al nombre del Señor, las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios por la resurrección de Jesucristo. Padre bueno, en esta mañana te adoramos, te honramos, te exaltamos, te bendecimos. A tu nombre sea la gloria, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Como siempre te hemos manifestado, necesitamos de ti. Y hoy más que ayer, Señor. Tú conoces el estado de nuestras vidas. Por eso te pido que nos hables conforme a la necesidad que hay. De manera personal y grupal, como la iglesia Jesucristo, manantial de vida, oasis de amor. Y a cada uno, a cada familia, a cada ministerio aquí representado, Dios, que tu presencia por tu palabra nos dirija. Y el Espíritu Santo, como el Maestro, por excelencia nos enseñe y nos guíe a toda verdad. Quita toda pereza, todo desánimo, toda negligencia, que no haya motivo, espacio, vocación para otra cosa, sino para oír tu palabra, ya que la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tema de esta mañana para los que toman nota: una buena conciencia. ¿Ven? Ustedes saben que todo tiene un polo opuesto. ¿Sí o no? Una pila tiene un lado positivo y otro negativo. Nadie quiere lo negativo, pero muchas veces necesitamos de algunas cosas negativas. Y quiera o no van a pasar. Mire que ayer, cuando la maldad se incrementó y era tanta que subió al corazón de Dios, ¿qué determinó Dios? ¿Qué fue lo primero que mandó Dios? ¿Qué fue lo primero que mandó Dios? Diluvio. Un diluvio. ¿Y ese diluvio lo mandó con qué? Con agua. O sea que el agua en ese momento fue motivo de juicio. Fue el agua. Fue inundación. Las cataratas, las compuertas se abrieron. Fue agua la que ahogó a la gente. Se inundó toda la tierra. Pero esa misma
agua es la que hoy nos hace entender la palabra, que se utiliza para el bautismo. El bautismo no salva, pero es un mandamiento. Dice que es un paso de ¿qué? De obediencia. Y la Biblia dice: el que creyere y fuere ¿qué? El que creyere y fuere bautizado. O sea que el bautismo es un mandamiento. Entonces, cuando usted se convierte a Cristo, usted debe dar esos pasos de obediencia que le enseñan. No que si una persona se muere en Cristo, no siendo bautizada, no se salva. No, sí se salva, claro. Pero mientras esté aquí, debe de recurrir a ese paso de obediencia. ¿Por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le convierte en ¿qué? En pecado. Y lo contrario de lo bueno es lo malo. Amén, hermano. Entonces, aquí el apóstol Pedro nos habla de tener una buena conciencia. Nótese bien. Por eso acá, el versículo que leemos, gloria al nombre de nuestro Dios, gloria al nombre del Señor. Versículo 20 dice: los que en otro tiempo, ¿qué? Retroceda un poquitito, versículo 20. Los que en otro, o sea, tiempo pasado, desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de ¿quién? ¿De quién? De Noé. ¿Y en qué día fue que se llama el diluvio? ¿No fue los días de Noé? ¿No fue esos días? Dice: mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, ¿fueron qué? Quiero que usted lo lea. ¿Fueron salvadas por qué? ¿Fueron salvadas por qué? La obediencia. No, y dice, pastor, por agua, dice ahí. Por agua. Amén, hermanos. A su nombre. Y ahí luego el 21 toma ¿qué? ¿Toma qué? ¿El qué? El bautismo. ¿Y el bautismo en qué? Hay dos bautismos. ¿Bautismo en qué? En el Espíritu. ¿Y el otro es en qué? El otro es en agua. Recuerden que el eunuco le dijo, el etíope le dijo a Felipe, mientras iban en el camino, ¿qué le dijo? Mientras le predicaba. ¿Qué le dijo el etíope? Aquí hay agua. Aquí hay. Agua. O sea, él no lo dejó pasar. Amén. Mientras Felipe le hablaba, su conciencia iba a ¿qué? Recapacitando. Mientras Felipe le predicaba, ¿de quién le predicaba Felipe? De Cristo. ¿Quién es el que salva a Cristo? Jesucristo tuvo que bautizarse ¿en qué? En agua. En agua. Entonces, ¿y la iglesia, pastor? También. ¿Cuántos años pasan que estás en la iglesia? 30 años y no te bautizas. ¿Cuántos años pasan? 15 años. ¿Está viendo? ¿Cómo es? Hay gente que deja pasar las cosas y cree que no son importantes. Dice: el que creyere y fuere bautizado. ¿Y el bautismo es qué? Es en agua. Porque el agua es algo simbólico, que significa sumergir, zambullir. Dice: los que en otro tiempo. Entonces, cuando nosotros en otro tiempo vivíamos de una manera pecaminosa, al venir a Cristo, al zambullirnos, significa eso, que nuestros pecados quedaron a lo profundo. Y cuando nos levantamos, amén, es para vivir en una nueva vida en Cristo Jesús. Pero Pablo dice: hombre, tengan una buena conciencia. Y de eso vamos a hablar esta mañana, de una buena conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia, de una manera u otra, se convierte en un juez que nos está hablando todos los días. ¿Amén, hermano? Y a mí me encanta cuando dice Pablo una buena. Y por eso le preguntaba yo que lo contrario de lo bueno es lo que es lo malo. O sea que así como hay una buena conciencia, hay una mala conciencia. Pero nosotros los cristianos somos los que tenemos una buena conciencia. Y lo más tremendo es que no solamente los cristianos tienen una buena conciencia, los mundanos también tienen buena conciencia. Y que a veces en su andar
en sus actitudes, lo hacen mejor que muchos de nosotros. Actúan como una buena y no son cristianos, no son creyentes y tienen una buena conciencia. Si esa gente de afuera que no conoce a Dios así como lo conocemos nosotros, actúa de una buena conciencia, ¿cuánto más nosotros? Es tremendo, porque hay cosas que se hacen no porque el diablo nos invita, no porque el diablo, sino que por nuestras malas actitudes, ¿sí me entienden? Por nuestras malas acciones, entonces que se ve lo malo que se hace. Vamos a mirar un poquito acerca de eso acá. Al nombre de Cristo, a su nombre. Hermanito, este es suyo de la iglesia. Lo bendecimos por regalar este micrófono. Al hermano, por donarlo a la iglesia. A su nombre. Hay dos áreas que revelan y dan a conocer dos puntos muy importantes. Primero, lo bueno. Ya conmigo lo bueno. Y segundo, lo malo. Es decir, según el orden de idea, una buena conciencia o una mala conciencia. Amén. Una buena conciencia es aquella que es guiada por lo correcto, por lo sano, lo transparente. Amén. Una buena conciencia es aquella que es guiada por lo correcto, lo sano y lo transparente. Voy a bautizarte en sí. Tú eras bautizado, hombre. Todavía no. ¿Ah? Esa persona que utiliza así está siendo guiada por una mala conciencia. Una buena conciencia es aquella que reconoce que ha fallado en algún momento. Y en cualquier área, una buena conciencia es aquella que reconoce que ha fallado en algún momento. Amén. ¿Por qué? Porque en algún momento pecó, porque en algún momento falló, pero luego dijo no, hoy recapacito. Entonces le hizo caso a la buena, porque la conciencia habla. ¿A dónde habla? A tu mente. Amén. Y habla a tus pensamientos. ¿Por qué le habla a la conciencia? Porque resulta que si tomamos al Espíritu Santo de acá, sería mucho más pecado para nosotros. Porque la gente de afuera, como les decía, tiene conciencia y la conciencia nos guía. Si nosotros decimos que somos guiados por el Espíritu Santo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si decimos que somos guiados por el Espíritu Santo? No habría excusa. Porque el que es guiado por el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Dice que el que es guiado por el Espíritu Santo anda en luz. A su nombre. Luego me pregunta, ¿cuántos somos guiados por el Espíritu Santo? Amén. Si somos guiados, pero pastor, ¿le obedecemos? Muchas veces no le obedecemos. ¿Es así o no es así? Muchas veces no le obedecemos. Pero el orden de idea es obedecemos. Amén, hermano. Entonces, aquí estamos para obedecer al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué nos enseña? La palabra. Y la palabra es la que nos guía a nosotros. El Espíritu Santo, que es el maestro, nos dice, mire, porque la palabra se convierte en un mapa, en una brújula. Lo que hoy dice el mundo, el GPS, que lo lleva al destino correcto, a su nombre. Entonces, yo sé que aquí en Florida hay lugares por donde usted no se debe meter. Yo sé que hay lugares donde usted no debe ir. Y usted lo sabe también. ¿O no? Si usted se mete para allá es porque usted quiere. Si alguien le guía a ir para allá es porque usted quiere. A su nombre. Muchas veces terminamos echándole la culpa a personas que no tienen nada que ver cuando nosotros nos dejamos guiar por la mala influencia. Entonces, una buena conciencia reconoce que ha fallado. Cuando alguien peca y falla, ¿y sabe quién es el que peca? El que hizo lo malo, a su nombre. Yo le hago una pregunta: ¿quién es el justo? El que hace lo bueno. Pero le hago una pregunta: ¿el justo peca? Porque la Biblia dice que si 7 veces cae, entonces el injusto no peca. El que
el justo. ¿Y quién es el justo? Nosotros somos. Entonces el justo cae. Pero si cae, 7 veces ¿qué hace Jehová? ¿Por qué lo levanta? Porque reconoce. Entonces una buena conciencia es la que ¿qué? La que reconoce que ha fallado a su nombre, que ha pecado. Y lo admite. Y no anda buscando culpables, sino que dice: yo pequé, yo hice esto, yo hice lo de aquello. Y también dice que una buena conciencia se humilla. A Dios le gusta con las personas que los humillan. Cuando un cristiano o un justo cae y se humilla, Dios lo levanta. Dios no lo deja caído. Pero cuando un justo cae y no se humilla, se queda en el piso. Amén, se queda en el piso. Pero el deseo de Dios es levantarlo de ahí. El deseo de Dios es sacarlo de ahí. Pero tiene que dejarse ayudar. Tiene que dejarse guiar. Hay que buscar ayuda a su nombre. Amén. Y para eso está el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios es nuestra ayuda, que hablará a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestra conciencia, y nuestra vida empezará a ser diferente. A su nombre. Una buena conciencia es aquella que reconoce. Una buena conciencia es aquella que necesita de los demás. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice: ¡ay de quién! Y ahí no solamente le habla a la pareja, no, hay del solo. Pero si hablamos de la pareja, Adán estaba solo y Dios le hizo una ayuda. Y no solamente habla de esa parte, porque necesitamos de alguien que nos extienda la mano, que nos dé un consejo, que nos ayude a salir de ese estado donde nos encontramos. Pero el que necesita ayuda debe dejarse ayudar. Primero, debe ser consciente. Por eso hablamos de conciencia. Consciente es decir: yo hice esto. Entonces, al ser consciente, empieza el proceso. Y todo proceso bueno tiene un buen final. Todo proceso bueno nos llevará hacia la gloria, hacia la victoria. La conciencia juzga, acusa. La Biblia menciona la idea de ser acusados por la propia conciencia. Vamos allá a Romanos 8, versículo 9. Dice que la Biblia nos habla de ser acusados por la conciencia. A su nombre. Vamos a Romanos capítulo 8, 9. Y alguien que me lo lea ya. Amén. A vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Perdón, téngala ahí. Eso lo leo después. Lea Juan 8, 9. Lea Juan 8, 9. Eso lo leemos después. Leamos Juan 8, 9. Dispénsenme ustedes. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Qué? Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Cómo? ¿Acusados por qué? Su conciencia. Entonces, ¿la conciencia acusa o no acusa? Claro. ¿La conciencia juzga o no juzga? ¿Cuál fue? Hay gente que no le Amén. ¿Cómo dice hermano? ¿Ah? Hay gente que no le acusa la conciencia. Sí, pues, o sea, que la conciencia sí acusa y no. Si los acusa. O sea, sí los acusa. Si los acusa, si no. O sea, todos los no acusan. los reconoce. No, estoy diciendo, ustedes no me entendieron. Sí le entendí, Neania. O sea, que no quieren que. No quiere. Estoy No Calla. diciendo que los acusa, pero no. Eso. Entonces, el pastor está en lo correcto y usted también. Pero entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Que la conciencia nos acusa a todos, pero cuando hacemos algo malo. Porque lo que hicieron ahí ellos, ¿fue algo bueno o malo? ¿Usted cree que uno no sabe cuando hace lo malo? Por eso le digo. Entonces, mire, inmediatamente usted va a un cajero, escúcheme bien, y usted mete la tarjeta, el cajero usted le va a pedir la clave. Si usted no mete la clave correcta, ¿qué pasa? No sale plata. Y el cajero le va a decir clave incorrecta. El cajero no se queda callado. La conciencia no se queda callada cuando tú pecaste. Ay, La conciencia te dice: hiciste algo malo. Y téngale ahí, no estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando de la conciencia. ¿No me entendés? Estoy hablando del alma. Recuerda que el rico le dijo a su alma: alma, he hecho esto.
Y David, ¿sabe qué le decía a su alma? David le decía, alma mía, bendice a Jehová. Él no decía, espíritu bendice a Jehová, no. Porque el espíritu no necesita bendecir a Jehová. El espíritu es el mismo Dios, el mismo espíritu, el mismo Señor. Nosotros somos los que necesitamos bendecir a Dios. Entonces uno puede hablar con su alma, que es su conciencia. Amén. Que le dice, existe esto mal. Y si usted no reconoce, va a estar ahí. Va a estar ahí. En el momento que usted reflexione, vuelvo al cajero. En el momento que el cajero le dijo, la incorrecta, y usted la volvió a repetir y le hizo correcta, pásale la plata. Porque usted corrigió. En el momento que usted y yo corregimos los errores, Dios nos da luz verde para pasar. Su nombre. ¿Estamos allí? En el momento que la conciencia te dice, hiciste algo malo, y tú te humillaste y corregiste, en el momento que empieza la restauración. Y Dios está dispuesto. ¿Estamos acá? Entonces, ¿qué pasó ahí? Unos hombres buscando cómo tentar a Jesús. Fueron y se buscaron. Miren que ellos mismos fueron a buscar a la mujer. Fue la mujer que nos buscó. Dice que unos hombres fueron y buscaron. Y traen a la mujer en vez de traer al hombre también, porque los que pecaron fueron los dos, no uno solo. Solo con el hecho de querer acusar a la mujer. Yo creo que el hombre era amigo de ellos. Pero ¿usted cree que ahí? Yo creo que el hombre era amigo de ellos, porque a veces hay personas que se confabulan para hacer la maldad. ¿Sí o no? Hay personas que se confabulan maquinando películas y pensamientos para hacerle daño a otro. Claro. Fueron y trajeron a la mujer y la dejaron en vergüenza. El hombre no tiene vergüenza porque me imagino que el hombre se fue, se voló, se escapó. Y la trajeron donde el más grande, pensando que Jesús la iba a condenar. Y todavía, hermanos, le dicen, y en la ley, toman la palabra. Nos mandó Moisés, Moisés no mandó a nadie. Moisés permitió muchas cosas, porque Dios le dijo, pero para el hombre que hacía lo incorrecto, lo indebido. Pero lo que están haciendo ellos aquí es para buscar ocasión de cómo acusar a Jesús. ¿Sí me entiende? Y que a la mujer que hicieran esto la perdieran. O sea, la lapidaran. Y al hombre no. A los dos era que tenían que lapidar. No dice, y la mujer, a los dos. Y entonces Jesús no dijo nada. Se quedó callado. Pero agachó su rostro en tierra y empezó a escribir. Y ahí que dice en el versículo, que tanto qué, tanto adulto como que dice. Escuche eso. Pero ellos, al oír esto, ¿Al oír qué? esto, ¿Y qué van a escuchar? Al oír esto, ¿pero qué escucharon? la palabra de Dios. Pero Jesús no habló. Jesús escribió. Que no es necesario, mire, no es necesario que la palabra se hable, la palabra está escrita. La palabra está ahí. ¿Sí o no? La palabra habla sola. En el sitio ya le había hablado ya. Ya les había hablado. Así es. Sí, ya les había soltado la palabra. Ya les había hecho la palabra. Pero luego empezó a escribir. Es que mire, él habla la palabra, pero ellos empezaron a qué. No empezaron a mirar lo que Jesús escribió. ¿Usted cree que lo miraron hacia tierra? Lo que les hizo eco a ellos fue lo que miraron cuando Jesús escribió. ¿Sí o no? Y yo creo que lo que Jesús escribió le remordió la conciencia. Porque ahí en el 7, ellos de que escucharon eso, empezaron a botar las piedras. Porque ahí el 7. Sí, pues, sí está bien. Pero Jesús, ¿qué hacía en el sueño? Dice que escribió unas ¿Y palabras. qué escribía? Interpretó los pecados de ellos. Por eso es que le digo. Y cuando dice que ellos escribían, síganle leyendo. Sigan leyendo ustedes. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, Ay, no. salían uno a uno, comenzando desde los más viejos. Ay, miren, desde lo más que. Viejos. Ay, no. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que hay personas de viejas, dice, cuestiones de viejas. Ahí no solamente habla de mujeres, porque hay hombres que también actúan así. Y ahí dice, empezando desde los más que viejos. Estaban de todo ahí. Ah, de todo. Hasta los más postreros, o sea, hasta los más jóvenes. ¿Ah? Que empezaban a acusar aquí a la mujer. Pero ellos mismos fueron acusados por qué. La conciencia.
¿Sí? Sí. ¿Y qué será que les decía la conciencia? Pues hay que sacarle esto. Y ellos empezaron a decir, ¿Qué será que la conciencia les decía a ellos acá? Porque si fueron acusados, no por Jesús, porque Jesús no acusa a nadie, la conciencia de ellos, ¿será que ellos también habían hecho lo mismo? ¿cómo Muchas no? otras cosas, mira. ¿Ah? Otras cosas, Lo mismo y otras cosas más. Y otras cosas Y más. miren, lo mismo, o sea que habían hecho cosas más. Sí. Pecado y pecado. Y ellos pudieron haber, pero nosotros como que estamos haciendo aquí. Entonces mire que dice una buena conciencia. Acusar, que la conciencia acusa, la conciencia juzga. No necesitamos llegar al trono, porque en el trono ya será el problema serio. Necesitamos estar aquí y recapacitar por la conciencia. ¿Tú qué dices, Josué? ¿Ah? ¿Qué dices? ¿Crees que es así? ¿Sí? Entonces, como esto es para todos, ¿cuál sería el orden de día esta mañana? Recapacitar. Recapacitar. ¿Día? Reflexionar. Si la conciencia me habló, yo debo decir, hombre, listo, hasta ahí voy. Mire que uno como humano, hay palabras que la está diciendo a otra y está sabiendo que la está perdiendo, pero está haciendo mal. Y sigue y sigue y sigue solamente por el rato con ganar en la pelea. ¿Sabe? Pero sabe que está tratando mal, sabe que está en su Pastor. causa. Vea. Yo le voy a ayudar ahí un poquito. Cuando yo hice algo malo y no me fue bien, pero recapacité, tengo la autonomía para decir a otros no lo hagan. No acusando, sino aconsejando. Y decirle, mijo, yo me metí por ahí y no me fue bien. Me fue mal. Le aconsejo que salga de ahí. Mira que es muy diferente. Pero si usted está acusando a otro, haciendo usted lo mismo y peor todavía. Y si ya le embarró, mijo, reconozca. Es correcto. Ahí es. Reconozca. Ahí es el punto. Ahí es el punto. Pero no empezar, hermano, a acusar a los demás. Dios nos está dando un tiempo. Sí. Dios nos está dando un tiempo. Al cielo no entra cualquier cosa. Gente de mala conciencia, le aseguro que para el cielo no entra. Miren que la palabra, uno es que es suavecito. Uno que a veces quiere ser más misericordioso que Dios. Le digo que dice la Biblia. Dice que ninguna cosa sucia, inmunda, dice así, entrará en donde. Así dice la palabra. Y eso es duro. Pero es la palabra de Dios. Dice ninguna cosa sucia e inmunda entrará. ¿Qué? Y eso es duro. Hay que empezar con una palabra dura. No es que con la mala conciencia, pastor. Pero así dice la palabra. Es mal todo en la vida. O sea que he vencido de lo que es malo. Sí. A su nombre. Entonces, aquí miramos que ellos acusaron. Y luego quedó Jesús sobre la mujer y le dijo, vete, pero no lo hagas más. Porque realmente ya se había pecado. ¿Sí o no? Pero Jesús la levantó. Jesús no la dejó en el suelo. Oh, poderoso. Jesús no nos deja en el suelo. Jesús nos ayuda a levantar. Pero ¿cuál debe ser? ¿Cuál debería ser la actitud de la mujer? Cambiar, pues. Yo creo que esa mujer cambió. Tiene que haber cambiado, él le dijo. Yo digo que esa mujer tiene que haber cambiado. ¿Cómo no? Y pero una salvación de ella. Diga. Ah, da una oportunidad para que la vean. Romanos 2:15. Vamos. Romanos 2:15. Gloria a Dios. Un regalo tan grande que recibimos ahí. Vea. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Mire eso. El versículo 15 dice, mostrando la obra de ¿qué? De la ley. ¿Escrita en dónde? En su corazón. Y luego dice, dando testimonio su ¿qué? Su ¿qué? Y acusándoles o defendiéndoles, dice su razonamiento. Entonces, la conciencia
conciencia da qué? Testimonio a su nombre. Pero resulta que el testimonio se ve en mis acciones. El testimonio se ve que en mis actitudes o en el cambio a su nombre. ¿Sí ven cómo es la cosa? Entonces, si yo empiezo a actuar mal, pues ese será mi testimonio. Pero si yo empiezo a actuar bien, doy una evidencia de que he cambiado. Pastor, ahí, esto es cosa seria porque miren que cuando un hombre es de Dios y hace lo malo, no puede ni dormir. Cuando es de Dios, ¿Cómo es? ¿Cómo es? cuando hace lo malo, no puede ni dormir. Porque la conciencia empieza a predicarle cada hora y momento. Cada momentico. Cada momentito. O sea que es un predicador. Y eso ahí, no. Martillo. Tiene que reconocer y para deshacerse porque no lo deja avanzar. No es serio. Siga. Ni alabar a Dios puede hoy. Bueno, a la persona, digamos, que tiene conocimiento de la palabra, lo hace recapacitar, Sí. ¿ya? Pero cuando habla de acusar, tanto al bueno que conoce de Dios y que puede recapacitar, y como al malo, es la misma cosa, porque ya está de una vez se le está diciendo que tú hiciste mal, que hiciste mal. Porque miren que a veces cuando uno ha salido, por ejemplo, a aplicar la palabra, le habla a una persona, uno sabe que andan en sus cosas, ¿sabe qué dicen ellos? Ya, o sea, como de tantas acusaciones que ha recibido de su propia conciencia, que ellos ya no tienen lugar de salida. Perdón de Que Dios. ya no tienen perdón. Así que a mí me lo dijeron A mí varias también me lo han veces, dicho. pero yo ya no tengo perdón de Dios. Así. Entonces no solamente al bueno, es al bueno llamar la misma cosa. Mire que la persona es la que tiene que recapacitar. hay un amigo, yo hay un amigo, y lo quiero bastante, el pastor Carlos lo conoce, que él incurrió en hacer algunas cosas malas y por eso fue retirado de aquí de Colombia por un buen tiempo y volvió a Colombia. Él cuando estuvo aquí incurrió en estar con otras mujeres y eso le costó el hogar seriamente y volvió a la iglesia, pero volvió de cualquier manera porque sabe, tiene su esposa y está con otra mujer. Y no solamente que está con otra mujer, que está ministrando en el altar. ¿Será que la conciencia no le está diciendo no lo haga? ¿Será que la conciencia no le está diciendo no lo haga? Y él acá el loco no sabe lo que está haciendo. Pero miren, entonces Romanos 2:15 dice, son los mismos que demuestran que la sustancia de la ley está escrita en sus corazones, mientras su conciencia da testimonio con ellos y entre sus propios pensamientos están siendo acusados o excusados. Cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a traicionar, me va a negar, me va a vender. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me dice? ¿Con quién estaba reunido el Señor cuando hizo esa pregunta? Los discípulos. ¿Con los de afuera? Pues con los discípulos. ¿Y qué dijeron los que estaban ahí? Entonces, unos estaban excusados porque uno no era. Pero había uno que sí lo iba a vender. Y dijo que fue, lo dijo. ¿Lo dijo con su boca? Yo pregunto, ¿lo dijo? No lo dijo. Pero sí dijo que comiera eso. Pero lo dijo el Señor. Lo dijo el Señor. Bueno, pues, o sea, el Señor lo dijo, pero él no dijo, yo soy. Yo es lo que le quiero decir a usted. No. La conciencia le estaba diciendo a él, tú eres. Y el Señor sabía. Y nosotros sabemos que Dios sabe que hemos pecado. Y nosotros sabemos que en oculto hemos hecho muchas cosas. Y nosotros sabemos que el de allá no sabe, pero que Dios sí sabe.
a su nombre. Unos dijeron ahí, seré yo, y de verdad muchos no eran, pero había uno que sí. ¿Quién era ese? Era Judas. Y Judas dijo, sí Señor, yo soy. O por lo menos le dijo, sí, vámonos acá aparte, tenemos acá. ¿Le digo así? No. El Señor tuvo que decirle, el que ¿qué? Moje conmigo el pan y lo lleve aquí a la boca. Y luego también dijo que el que me besare, ¿no así? ¿No así? Le dio evidencia. Dijo como un beso, ven, besa a tu maestro. Ay, 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 ay. Y así hay hermanos que venden a los otros hermanos a su nombre. Entonces, hermano, quiera usted o no, nosotros vamos a ser vendidos. Y los que nos van a vender no son los de afuera, son los de adentro. Y eso duele, hermano. Amén. Y eso pasó ayer, pero eso no puede seguir pasando. Porque lo que pasó simplemente fue una evidencia como cumplimiento de la palabra. Los que vendieron a José fueron sus hermanos. Los que vendieron a Jesús, ahí estaba Judas. Ese fue el golpe bravo, más pesado. A su nombre. Judas. Por eso es que él no se arrepintió. Él sintió remordimiento cuando vendió al maestro. Pero la conciencia le decía tan. Escuche esto, mi hermano. La conciencia es la capacidad subjetiva de darse cuenta de la propia existencia o pensamiento, o sea, el estado en el que se encuentra la persona. Y ahí vienen incluidos sentimientos y el entorno que nos rodea. Es la experiencia interna del yo, o sea, está dentro. Abarcando la percepción sensorial. ¿Dónde? En él. Por eso usted no puede dormir. Amén, hermano. Mire, por eso es que el diablo siempre apunta a la cabeza. El diablo apunta a dos partes. Y es a la mente y el corazón. De que el diablo logra dominar la mente y el corazón de alguien, lo desbarató. Ahí es que apunta el enemigo. Pero ese mismo, lo mismo que la persona deja entrar, empieza a acusarlo a su nombre. Entonces, por eso que tenemos que tener mucho cuidado y arrepentirnos rápido, pero ya. Dice, la experiencia interna del yo, abarcando la percepción sensorial y la autorreflexión. Dice, se distingue de la conciencia estando en alerta. Y la conciencia moral, el discernir el bien o el mal. A su nombre. Aspectos clave de la conciencia. La experiencia. Dice, es la sensación única de ser uno mismo. Amén. Ustedes decían, he escuchado una canción de Tony Vega que dice, uno mismo se pierde y uno mismo se salva. ¿Y ustedes creen que eso es verdad? Sí, es verdad, en gran parte. Porque ahí está hablando de libre albedrío, que el mismo Dios lo dejó. Dice, escoge entre la vida y la muerte, la vida. Escoge entre la maldición y la bendición, la bendición. Dice el Señor, escoge. Y así dice Tony Vega, que hoy es cristiano. Antes era mundano, hoy es cristiano. Dice, uno mismo se pierde, uno mismo se salva. Recuerden que empezamos hablando del bautismo, diga. Esa misma agua que el Señor utilizó para ahogar a la gente es la misma que hoy utiliza para por medio del bautismo salvar a la gente. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tomen conciencia, bautícense rápido, este cuento. Están ahí, ¡ay! Tantos años que tienen ahí, y salgan de ahí, a su nombre. Miren, y esta situación de que la gente se casa y no hace la ceremonia, eso no está bien. Porque mucha gente afuera, muchos jueces son hasta lesbianos, son hasta gays. Por eso tiene que ser, dice, honrosos sean todos, dice el matrimonio y derecho sin mancilla. Tiene que ser por una autoridad habilitada. Entonces
Entonces, por eso cuando la persona es consciente, dice, no, yo mejor voy a hacer mi ceremonia donde la tengo que hacer. La conciencia tiene que llevarlo a recapacitar a su nombre. Pesadito la cosa de ella. Pero es así, hermano. Es así. A su nombre. Y como ese punto, hay muchos puntos más. Muchos. En los que estamos cayendo en error. Pero es la sensación única de ser uno mismo. Permitiendo percibir el mundo desde una perspectiva personal o interna. Mire, yo conozco gente que no son cristianos. Y dicen, no voy a ser maestro. Y no lo hacen. Ahí termina. Mueren ahí. Y no son cristianos. Nosotros tenemos la ayuda del Señor, hermano. Sí se puede del Señor. Así que empecemos a tomar determinación. Autorreconocimiento implica la capacidad de reconocerse a sí mismo. Amén. Dice, uno sabe, hermano, cuando algo le está doliendo. Y los médicos saben que ellos estudian. ¿Para qué? Para que cuando uno va donde el médico, lo primero que el médico le dice a usted, ¿dónde le duele? Y más o menos, al usted decirle dónde está el dolor, ellos ya saben por dónde van a trabajar. Aquí queda la boca del ¿qué? Del estómago. Acá queda el hígado, ¿no acá? ¿No así? Por aquí más o menos queda. Por aquí queda el páncreas. ¿Sí? ¿Bien? A los lados no queda, así, alrededor, queda el intestino grueso que llega al final del colon o el ano, que decimos el recto. Y luego en el centro está el intestino delgado, que es el más largo. Y al lado izquierdo, ¿qué está? El corazón. Al lado de acá atrás están los riñones. Más arriba están los pulmones. ¿Verdad? Aquí en el cerebro hay 4 cavidades que le encierran. Y según donde le duela, así mismo el médico. Entonces, hermano, si un médico tiene la capacidad de poder dar la solución o la ayuda a alguien, ¿cuánto más nuestro Dios? ¿Cuánto más nuestro Dios? Es lo que quiero decir en esta mañana. ¿Cuánto más nuestro Dios siempre estará dispuesto para decir, hijo mío, yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar? Por eso, en la iglesia no existe el no puedo. Usted lo puede decir, pero al decirlo se está atando. Usted tiene que decir, todo lo puedo en Cristo. Por eso es que Cristo es nuestro ayudador. Amén, hermano. Pero tiene que tener una buena conciencia de recapacitar y decir, hoy esto tiene que cambiar, hasta aquí. Hay funciones que tienen que ver con la psicología. ¿Y sabía que hay psicología cristiana? Hay psicólogos creyentes. En una ocasión a mí me mandaron, y por 2 veces lo han hecho, mire. Me han mandado a 2 psicólogos que no son creyentes. Yo no voy a decir que no van a servir, sí, pero les cuento, les digo la verdad, he terminado evangelizándolo. Porque finalmente apuntan en parte, atinan. Pero el cristiano con la Biblia y con la ayuda del Espíritu Santo sabe qué hacer. Sí, a mí me mandaron un psicólogo aquí en Florida. Y saben que era una jovencita. No tenía experiencia de nada. Tremendo. Incluye la atención, la memoria y la capacidad de procesar la información. Hermano, el cerebro es algo tremendo, hermano. Cosa seria. Por eso es que cuando la persona se daña el cerebro, se vuelve loca. Y el diablo apunta. Y usted no sabía que la persona, el diablo al apuntar acá, cuando la persona se daña el cerebro, la persona pierde la mente, la conciencia, que no sabe qué hacer ni para dónde ir. A su nombre. La conciencia. Mientras la conciencia, la cual se refiere, hermano, a la percepción moral. La parte moral tiene que ver con nuestra vida. El saber que yo hice algo indebido, que no está bien. A reconocer, entonces, Dios estará dispuesto siempre a ayudarme. En 1
habla de una buena conciencia. Primera de Corintios 4:4. Porque ese es el tema, una buena conciencia. Gloria a su nombre. Leámoslo. Primera de Corintios 4:4. Y primera de Timoteo 3:9-11. Pero vamos con primera de Corintios 4:4. ¿Quién dijo yo? Porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Pero primero que dice Pablo, porque aunque Que nada tengo mala conciencia. mala, entonces si Pablo no tenía una mala conciencia era porque tenía una buena conciencia. Amén, hermano. Si no tenía una mala conciencia era porque tenía una buena conciencia a su nombre. Amén, hermano. No por eso soy justificado. Y aún así, Pablo no se sentía mejor que otro. Pero luego dijo, el Señor es el que qué. Que juzga. Pero Pablo sabía, mira, Pablo fue el hombre que llegó a decir, he acabado la buena carrera, he peleado la buena, solo me pega aquí. La corona de vida. Pero una persona que esté en pecado, ¿qué puede decir eso? ¿Puede decir eso? La conciencia lo lleva a ¿qué? A detenerse a su nombre. Pero cuando usted sabe que está bien, como que tiene una buena conciencia. Primero de Timoteo 3:9-11. Primera de Timoteo, capítulo 3. A su nombre, 3. capítulo 3, versos 9-11. Vamos. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Con qué? Con limpia O conciencia. sea que hay conciencia sucia. Siga, 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado Si son si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. O sea que una mujer que no sea honesta, que sea calumniadora, que no es sobria, que no es fiel, es una mujer que no tiene una buena conciencia. Mire que Pablo toma a las mujeres, no sé qué pasa. Ahora, no solamente está hablando con las mujeres, no solamente. No, pero aquí Pablo está hablando con las mujeres. Mire que Pablo tuvo que mandar a callar a las mujeres en Corinto, porque eran corrinchosas, eran altaneras. No porque la mujer no debe predicar, la mujer puede predicar, pero la mandó a callar. ¿Ah? Hay mujeres que son altaneras, corrinchosas, bochincheras, usted también tiene bochinches. Y eso es feo. Pablo mete a las mujeres ahí, pero hay hombres que son peores que Ay, Para mujeres. todo, porque estoy diciendo que es para todo. Hermana, es así. ¿Quién puede decir? Pero usted no puede tocar la palabra porque la palabra dice de la No mujer. es lo que ella dice. Entonces yo no puedo salirme de ahí. Pero también esto nos cae a todos. Para todo. Pero yo tengo que decir el versículo, mira que dice que la mujer recillóse como gotera continua. Que le cae, que es como que le hace hueco a una qué. A una piedra, dice la escritura. Y el hombre que no ama a la mujer. Entonces dice los diáconos sean maridos de una sola mujer. Ya. Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Hasta el del 9. Sí, no, el 12. No, pero ese ya es otro. No, el mismo. No, ese es otro texto. Porque yo dije del 9 hasta el el 11. 11. El 12 ya es otro. Estamos en Romano. No, estamos en 1 Timoteo 4. Estamos en 1 Timoteo 3, 9. Romanos ya salimos. Ya. 3. ¿Sí? Pero el texto clave es que dice que guarden el ministerio de la fe con qué? Con limpia. Entonces, algo limpio está claro. Entonces, usted no ha escuchado ese audio que dice juegue limpio. Muchas veces yo conocí en los juegos naipe que en dominó donde muchos hacían trampa.
O sea que eso es jugar con una conciencia sucia. Eso simplemente es allá en el mundo. Y acá, en la parte cristiana, ¿a quién está hablando? ¿A los de afuera? ¿Con una limpia qué? Conciencia. Una limpia conciencia es que, miren, un ejemplo. Allington viene de allá de Sandín, Ganariño, donde sea. Vea, muchas veces hay gente que hace cartas para poder ministrar en algunas otras partes. La carta más clara es su testimonio. Y Pablo lo dijo. Porque usted una carta y por ahí dice que el papel aguanta. Todo. Usted puede darle el número de alguien allá y decirle al pastor, ese no es el pastor. Es una persona que lo va a recomendar a usted. Pero usted viene mal. A su nombre. A nombre de Cristo. Entonces la conciencia le dice, mentiste. Mentiste. Estás ministrando, estás haciendo allá que eres esto y lo otro. Pero tú andabas mal. A su nombre. Y lo que el pastor Gabriel, vea, ustedes de que sean cristianos, no necesitan llevar carta de nadie. No. Así El se- testimonio. Así se para unos tiempos, pero usted llega ahí y si usted está con Dios, Dios lo levanta donde esté. Es correcto. Porque la mejor carta de presentación es usted mismo. Usted mismo. No necesita carta. Amén, hermano. Primera Timoteo 4:2. Primera Timoteo 4:2. Gloria a Dios. Porque aquí lo que nos ayuda es la palabra. Con la hipocresía de mentiroso que teniendo cauterizada la conciencia. 3. Y la pregunta es, bueno, lee el 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. O sea que es una persona que transgiversa la palabra. ¿Sí me entiende? ¿Qué van a prohibir casar? No, así te puede ministrar. Iba así. Y así hay personas que lideran la iglesia. Sí. Y ahí, hágale ahí nomás. Después de que dé el diezmo, porque lo que le interesa es el diezmo. A su nombre. Pero aunque esté casado y anda muy mal, tampoco no puede. Así que es la misma vez. Peor, Sí, peor. sí. No, pues negra, es que mira, yo te digo es porque. Lee el texto otra vez. O sea, lo que tú dices es así, ¿no? Pero vamos al texto. Con la hipocresía de mentirosos Mira, mentiroso. que teniendo cauterizada la conciencia. Párale ahí. Que teniendo cauterizada la qué? La conciencia. La conciencia. Ahí, ¿qué pasa? Te hago una preguntita. ¿Qué cosa es caracteriza la conciencia? ¿Qué cosa es la conciencia? O sea que ya es una persona que repetitivamente, ¿sí me entiende? O sea que ese es su estado, que está dañada. Que la conciencia le está hablando, ya no le hace caso omiso. Es lo que yo decía en antes. Caso omiso, ¿sí me entiende? Es una persona Lo que yo decía. que le hable fulano, sultano, perenceo, le hable Dios, no pasa Nada. nada. Mire, pastor. Yo he escuchado gente que han dicho, allá lo dejé embobado. Allá quedó bien embobado. Y bueno, ve, allá quedó creyendo. Esa es una persona que tiene cauterizada la qué? Y así, La conciencia. y así le dice a eso y va a otro y le dice lo Entonces mismo. la conciencia la tiene mala, dañada. Todo está dañado. Y así, como dañó el de acá, daña el de allá. Va dañando. Y va dañando. ¿Y qué dice? ¿Prohíben qué? Prohibirán casarse. Casarse. ¿Ah? O sea, eso no es así. Viva así de esa manera, hermana, así usted puede. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice Sí. aquí, una conciencia cauterizada, según la Biblia, en Google, ¿no? Dice, describe a una persona cuya sensibilidad moral Ah, ha sido destruida por el pecado, vea, por el pecado persistente, qué cosa pesada es. Pesada es duro. quedando insensible como carne quemada Mm. con hierro caliente. Ay, padre.
reflexionemos. Porque el pecado corroe, cauteriza, el pecado mata, destruye. Pero Cristo siempre por su palabra estará dispuesto a ayudar. Cuando la persona, por ejemplo, un procedimiento médico, ¿no? Cauterizan siempre que, o sea, digamos, como para que esas células malignas no avancen de ahí, entonces llega, dice cauterizar es quemar, o sea, Quemar. Y a una persona, digamos, que de acá, cauterizar la conciencia, que queda en ¿Y sabe que la Biblia llama a esas personas hijos del diablo? Ha dañado. ¿Ha dañado? Y va dañando. Y esa persona dice hijos del diablo. Tienen cauterizada la conciencia. ¿Quién lo dice? ¿Ah? ¿Quién lo dice? La Biblia. Ah, La palabra de Dios, pastor. ah. Hijos del diablo lo trae. Porque sus actitudes son del diablo. Y no dice como Caín que era del diablo. Así dice el maligno, hermano. Mamá tenía un tío y él era malo. Y él decía que matar a una persona era como matar una gallina. ¿Sí ve? Él ya estaba barata. Ella no tenía conciencia. Por eso el apóstol Pablo, él cuando llegó, él reflexionó Estaba cauterizado. y él reconoció que lo que hacía era mal. Porque lo que Pablo hacía no era cualquier cosa. Pablo se metía a la casa y los sacaba a los cristianos. Y los arrastraba, y los amarraba en caballos y los arrastraba. Y los asolaba, dice la Biblia. Pero Pablo, cuando reflexionó, fue para cambiar. Y nunca más volvió a lo mismo. Y mire que el apóstol Pablo hacía eso. Él según haciendo obediencia, respondiendo por las cosas de Dios, porque decían que los que andaban haciendo eso eran impostores. Entonces Pablo lo hacía en obediencia. Pero cuando ya Cristo le dijo, ¿por qué te estás metiendo con la iglesia mía, hombre? A quien tú persigues. ¿Ah? Y él lo hacía porque lo mandaban y le decían, esos son, andan hablando, esos son uno Sí. ¿Y qué le dijo Pablo al Señor? ¿Qué quiere que haga? ¿Ah? Entonces, Pablo empezó a cambiar. Entonces Pablo en todas maneras era obediente, güey. Claro. Primero de Timoteo 1, 3 al 5. Hermano, la palabra es bonita. Entonces hay personas que oyen la palabra y ya la palabra no le hace aquí. Nada. Segunda de Timoteo, segunda. Segunda de Timoteo 1, 3 al 5. Vamos. Gloria al Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con limpia conciencia. Siga. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Siga. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. 5, 5. Sí, trayendo a la memoria la fe no fingida ¡Ay, no! que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Lois y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¡Ay, no, hermano! Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de Dios. ¡Ay, hermano! Ustedes escucharon aquí el texto. ¿Sabe de qué habla Pablo ahí? Dice de la fe que. La fe que no fingida. O sea, fingida es algo que. Venga, pastor Carlos, un momentito. Algo, venga. Hay el tiempo que te lo dice. ¡Ay, pastor! ¡Que lo bendiga! Pero ese abrazo es hipócrita. Cuando ya da la vuelta, Yo realmente a usted no lo quería ver. por eso cuando ya da la vuelta, Ese desgraciado todavía está vivo. ¡Ay, no se ha muerto! ¡Ay, yo pensaba que ya Dios se lo había llevado el diablo! que todavía anda a ver. Una fe no fingida. Y eso se ve entre los hermanos, dentro de la iglesia. Pablo terminó decepcionado, no de Dios, sino de las iglesias. Muchas, mire, y es terrible, porque todas habían problemas.
Los corintios ni se diga. Los gálatas ni se diga. Los romanos, los éfesos ni se diga. Los filipos ni se diga. En los filipos había desunidad. En los corintios pleito entre ellos, disensiones. Gálatas habían empezado en el espíritu y andaban en la carne. Sí, Señor. Todo esto es para reflexionar. Y era iglesia donde empezaron con el poder de Dios. Era iglesia que crecía. Pero después, a raíz de todas esas cosas, empezó a decaer. Esa iglesia, muchas se perdieron. Muchas se perdieron. Imagínate, tener tiempo y sigue igual. Y hoy es mucho peor. Sí. Porque hoy hay iglesia hasta del diablo. Ay, Hoy hay iglesia, salones que han abierto que adoran específicamente a Satanás y ya con cámaras de comercio que el gobierno las avala. Porque desde que paguen su personalidad jurídica, al gobierno no le importa si sea del diablo, si sea de Mahoma, si sea de Alá, si sea de... Ellos lo que les importa es que ellos paguen sus impuestos. Hay otras que son de homosexuales. ¿Ah? Hay otras que son de puros homosexuales. Por eso, yo no les interesa nada. No dice nada. Ellos hacen lo que quieren. ¿Sí ven? oiga, y no les importa poner el título afuera. Sí. No, con título Gracias afuera. a Satanás, de una. Sí, señor. Oye, Entonces, ¿qué le dice? Deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Pero hay personas como el ejemplo que coloqué a otro. ¡Ay, todavía estás vivo! Tremendo. No te ha... ¡Ay, santo! Mire lo que dice Pablo aquí. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Y les cuento algo, que hay personas que quieren descubrir la verdad, pero para descubrir una verdad mienten. Van donde la hermana Rucarime, dice hermana Rucarime, mire, Luz Karime, Luz Karime. Luz Karime, y empiezan a decir muchas mentiras para que Rucarime les diga una verdad. No sirve de nada eso. Una mentira, una verdad camuflada. Sí, descubrir la verdad, pero con mentira. Eso está mal delante de Dios. Mire que los apóstoles, ellos iban al Espíritu Santo. Pedro, ¿qué le dijo Pedro a Ananías? Pedro necesitó que el pastor Carlos le dijera algo, que el pastor Oscar, que era el pastor Benedicta. Pedro necesitó que la hermana Rosa le dijera a Ananías, vendió una heredad, la vendió y no va a dar toda la plata. Pedro necesitó eso. Pedro necesitó que el hermano Percho le dijera la verdad, Zafira, y ya no van a darlo todo. Pedro necesitó que el hermano Adicto fuera y diga, hermano. Y así a veces pasa esto en la iglesia. Andan informando a los hermanos. Hermanos, dejemos que el Espíritu Santo, quien le habló a Pedro fue el Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo hoy hay ausencia. Porque lo que más se ve es de la carne a su nombre. Inclusive hay gente que dice, Dios me dice esto y Dios no ha dicho nada. Dios te manda a decir esto y Dios no está ahí. Porque hoy, hermano, decimos, está hablando Dios y mentira. Ahí no está el Señor. La conciencia no le da... Mire, una persona decir, Dios me dijo esto. Ojo, que cualquier pecado le será perdonado a nosotros. Menos la blasfema para el Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Vamos allá, Tito, capítulo 1, 15 y 16. Tito. Oiga, este texto también es pesado. ya sabe esto. Tómela. Ya sabe esto. Que me abandonaron todos. Pastor, Tito 1, capítulo 1, 15 y 16. 15 y 16. Sí. Ah, ya. ¿Qué fue, pastor? Ya.
corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Siga, dice. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Cómo? Profesan. Todas las cosas son ¿qué? Puras. ¿Para qué? ¿Para qué? Para lo puro. Pero para los corrompidos, incrédulos, nada es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. A su nombre. Gloria. Profesan conocer a Dios, pero realmente no. Con sus hechos no niegan, siendo abominable, rebelde y reprobado. Hermano, si hay algo que Dios no aprueba en la rebeldía. ¿Se acuerdan de Coré? ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl fue rebelde. Coré fue rebelde. Acab fueron rebeldes. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Ahí en Timoteo 5:22. ¿Qué le dijo? Vamos a mirar qué le dijo Pablo a Timoteo. Timoteo 5:22. A manera de reflexión. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Timoteo 5:22. Es un texto que va en similitud. Segunda. Gloria a Dios. A ver. Primera. Lea lo que le dijo. No pongas. No. Timoteo. Lea la segunda vez. Segunda. Segunda no tiene así. No, entonces 5, el primera. 5:22. No imponga con ligereza las manos a ninguno, ni participe en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Cómo? ¿Consérvate qué? ¿Y qué es algo puro? Limpio. ¿Qué más es algo puro, hermana Rosa? ¿Qué es algo puro? ¿Cómo está? Algo ¿Usted que sabe? algo que no está contaminado. Si yo voy a ordeñar la vaca y saco la leche y le echo una gota de agua, ¿está pura? Ya han hecho una gota de agua. No, pero parece pura. Puede parecer. Puede ser que hay cosas que parecen, pero no son. Ya la adulteré. Entonces, puro es algo que no está adulterado. Puro es algo que mantiene su estado original. Amén. Eso le dijo Pablo a Timoteo: consérvate puro, o sea, mantente ahí, no vayas a cambiar. Yo voy a salir, tú vas a quedar, pero no vayas a cambiar las cosas. Mantén la doctrina, mantén la buena conciencia, porque hay personas que a veces cambian las cosas. Eso es lo que le estoy diciendo. Acuérdate que te fue dado el ministerio cuando te impusieron con las manos. No te olvides de esas cosas, porque cuando las personas a veces ya crecen, empiezan a ser diferentes. Ya no mantienen su identidad como tal, la sencillez, la pierden. Consérvate puro. Y todas las cosas son puras ¿para qué? Para los puros. Mantén una buena conciencia. Esa es la que nos va a dejar avanzar, hermano. Es la que nos va a dejar crecer. Es la que realmente nos va a hacer ver la gloria de Dios. Cuando la persona anda cargada de mentira, de problemas, de engaño, de tapando cosas,
sacarle la verdad. Y ahora que la hermana me dice esto, y ellos decían que tenía la verdad, que estaba fresco, no se mortificaba. Y así es, mira, hay personas que están en la verdad y usted le dice eso y se quedan tranquilos, porque saben que están tranquilos. Ellos saben que ellos no han hecho nada y ellos dicen, esto solamente es para Dios. O sea, no andan buscando ayuda en nadie. No están buscando ayuda, pero como usted ve a una persona, empiece a desbaratarse, póngale cuidado. Y esto por acá, y que lo de acá, y que póngale cuidado. A veces el peso de la ley, La conciencia, pues. no, a veces el peso de la ley que tiene encima también se puede desbaratar. Claro, pues claro. Sí. Por eso mismo, ya. Por eso ya es lo que le estoy diciendo. Cuando por lo menos a mí me levantan una calumnia, yo sé que yo no he hecho nada. Yo me quedo tranquilo porque el hombre aquí me puede, pero en cualquier momento va a salir que yo no soy. Créanme lo que eso va a salir que yo no soy. Por eso el abogado del cristiano tiene Jesucristo. es Cristo, dice. Pero si usted se pone a defenderse que por lo de allá y eso ya está tira golpe y pata, no. Denme una paradita, por favor. Amén. A mí me levantaron una calumnia, por lo menos cuando se murió la niña ahí que teníamos la iglesia en Nuevo Milenio. Yo estaba enferma y me dijo una persona, ay hermana, tenemos muerto. Y yo no sé de eso, me dijo, usted nada no sabe. Entonces yo le pasé a mi hija, que era al frente, y le dije, ve que se ha muerto alguien, ¿no? Vamos para allá, yo así como iba. Y cuando llegamos allá, ya el uno empezó a hablar y el otro hablaba y el otro hablaba. Yo le dije, y ya mi hija iba a empezar a hablar y yo dije, vean, no hable, porque aquí en estas reuniones la persona no dice nada y a veces que lo nombran. Calle la boca, vea, créaselo, y a mí fue que me nombraron que yo había dicho eso y me fue una calumnia que me fueron a matar a casa. 2 mujeres, la hermana y la mamá de la niña fueron a mi casa a gritarme cosas y yo no lo abrí la boca. Por eso yo le digo, y Dios me controló. Yo les decía, ustedes son personas, ¿por qué no suben acá y me dicen las cosas y no me gritan allá? Y ellas no tuvieron que ver nada. Y gente de mi casa no me seguía diciendo que yo era, me seguían acusándome y yo lloraba amargamente. Yo hasta un día pegué un grito, porque Dios sabe que nunca lo dije así. Amén. Mire, usted va a quedar ahí, dijo Dios. ¿Qué dijo usted? Dios sabe. Y después, ya todo el mundo se dio cuenta de lo que pasó. Y lo que le decían a ella, eso no fue así y la gente se dio cuenta de lo que pasó. Claro, ¿no? Que la Biblia nos manda a defendernos. Porque Pablo dice que presentaba defensa. El problema es que cuando ya la gente no cree, usted lo hace. Usted puede presentar en algún momento tiene que callarse. Porque la Biblia dice guardar silencio. Pero si usted se defiende, y se defiende, no lo deja actuar a Dios. Entonces déjelo actuar al Señor. Usted lo único que puede decir, yo no fui. Es correcto, usted se defiende, ese defenderse. Sí. De ahí para allá, ya le toca orar al Señor. Usted tiene que dejarlo usted en manos del Señor. Por eso dice que Pablo defendía su ministerio, su liderazgo. Y Pablo fue acusado de muchas cosas. Y por eso fue maltratado. Pero luego el Señor lo defendió. En alguna parte defendía, en otra parte lo dejaba No, así. guardaba silencio. Sí. No había ningún problema. Hermano, hay una frase por ahí que es muy importante meditar. Pero yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted metería las manos al fuego por alguien? ¿Por qué? ¿Por alguien metería las manos al fuego? Bueno, ¿Por qué? ¿Usted no escuchó esa frase que dice alguien por ahí? Por tal junano yo meto las manos al fuego. Se puede quemar. Se va a quemar. No la meta tan rápido. Más bien quédese callado. Porque Dios es el que sabe y conoce. A veces uno dice así y termina decepcionado. Amén, hermano. Hablando de conciencia, hay conciencias que parecen tan limpia y pura. Parece, ¿no? Sí. parece, claro. Pero
A veces nosotros creemos que estamos tan limpios ante el Señor y a veces estamos sucios. Claro. Yo me daba un testimonio de una Así es. de una pastora. Ella hablaba que el Señor le ha mostrado en visión un jardín. Entonces ella le preguntó que ese jardín, que tan bonito de quién era. Pero en el jardín había una flor que estaba fea, marchita. Esa estaba dañando el jardín. Entonces le preguntó que ese jardín de quién era. Y el Señor le dijo que ese jardín era el corazón de ella. Le estaba mostrando el corazón de ella. Y entonces que esa flor marchita que estaba ahí en medio del jardín, ¿qué era? Que era un resentimiento que ella estaba guardándole a un pastor de una congregación. Y ella hablaba que supuestamente ella estaba bien con el pastor. Estaba bien. Que ella se salió de la iglesia por algo ahí, pero ella le pidió perdón al pastor. Y según ella estaba bien. Cuando lo veía, lo hablaba, lo saludaba normalmente. Pero el Señor le mostró que estaba guardándole resentimiento. Lo estaba guardando ¿de dónde? En su conciencia. Ella creía que estaba limpio. Ahí lo que nosotros tenemos de preguntar al Señor, que nos muestre cómo estamos delante de Él. Amén. Así es. Ahora, para corroborar lo que dice acá el hermano Alto, todavía tenemos un poquito. Vamos a Apocalipsis 3. Vamos allá, yo lo voy a leer. Dice Apocalipsis. Y luego terminamos, venite, búsqueme Hebreos 10, 22. Venga a ver. Leamos Apocalipsis 3. Cuando lo tengan, me dice amén. ¿Lo tienen? Desde el 1. Desde el 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco ¿qué? Tus obras, que tiene el nombre de que vive y está ¿qué? Y la recomendación es ser vigilante. Y afirma otras cosas que están ¿por qué? Por morir. Porque no ha hallado ¿qué? Tus obras perfectas delante de Dios. 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y finalmente le dice, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Leamos el 4. Pero tiene unas pocas personas en donde, en Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestidura blanca, porque son, pero dice pocas, o sea que las demás están manchadas. El 5. El que venciera será vestido de vestidura blanca y no borrará su nombre del libro de la vida, y confesará su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Y vamos a Hebreos 10, 22, que con este terminamos. ¿Qué es lo que tiene el Señor? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Empezamos con agua y terminamos con agua. ¿Y el agua qué es para nosotros hoy? La palabra. Lo que nos limpia a nosotros ya no es el agua literal, es la palabra. Porque usted se puede hasta bautizado con agua, pero si usted sigue igual, no sirve de nada. Lo que limpia al creyente es la palabra. ¿Qué hemos mirado en esta mañana? La palabra. ¿Y cuál es el consejo? Acerquémonos. ¿Pero cómo? ¿Con corazón qué? Sincero. ¿En plena qué? ¿Certidumbre de qué? De fe. Purificando los corazones de mala conciencia. ¿Por qué? Porque resulta, hermano, que como les decía al principio, la conciencia descifra 2 polos, uno bueno y uno malo. Si en nosotros ha habido mala conciencia, nosotros tenemos que empezar a acercarnos al Señor para que Él nos ayude y de aquí en adelante en nosotros haya una buena conciencia. Porque la mala conciencia usted no le va a decir hiciste lo malo, le dice la buena conciencia. La mala conciencia se pega a lo malo. Puede ser que lo malo se adhiera a lo malo, pero lo bueno se adhiere a lo bueno. Acerquémonos con corazón sincero en fe. Y dice que es necesario que el que se acerque a Dios crea. Si en esta mañana nos acercamos al Señor en fe por la palabra, seremos limpios. Y vosotros estáis limpios por la palabra. Lo bueno, pastor, es que usted tenga una buena conciencia
y haga todo lo posible por tratarla, por mantenerla. Claro, conservarla. Porque Por eso le digo a Timoteo, consérvate qué? Puro, pues. No es que si no se conserva puro, entonces va a cambiar, se daña. Hermano, nosotros nos hemos dañado. Nos hemos corrompido. Todas las cosas puras son puros para los puros. Pero mire, los limpios de corazón son los que verán a Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? El hombre del corazón bueno saca cosas buenas. Pero el hombre del corazón malo saca cosas malas. El hombre del buen tesoro saca cosas buenas. El hombre del mal tesoro, que es el corazón, saca cosas malas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nuestro corazón está bueno, nuestras palabras son sazonadas con gracia y con sal, dice. Porque la sal sazona, porque la sal da sabor. y un corazón bueno, formado por Dios, es un corazón que no es fácil que lo dañen así por así. No, por eso dice que el hombre del corazón bueno, pues está bueno, pues. Porque ellos intentan dañarse. Pero el diablo va a intentar dañarlo. Oh, Va a intentar dañarlo. Era parcial, doctor, que nosotros estamos aquí en este mundo, estamos en medio del lobo, como dice la escritura, medio de personas buenas, medio de personas malas, medio de personas que hacen lo malo, y de todo, y estamos expuestos también a ser contaminados, estamos expuestos a ser dañados, pero tenemos al Señor que está ahí con nosotros, que dice que si alguno hubiera pecado, o sea, si en algún momento... Pero tiene que ir aquí. Claro, si en algún momento Al Señor. de pronto nos dejamos influenciar o erramos porque estamos en esta parte. Y mientras estamos en esta carne, en cualquier momento podemos fallar. Pero para eso tenemos al Señor y tampoco no utilizar ese libre albedrío que Dios nos ha dado para nosotros hacer lo malo, sí, sino que para permanecer puro, como dice la Escritura, como está mandando a Timoteo, ¿Sí? que se mantenga. Pablo le dijo a Timoteo, le en lo recomendó. posible, que dependa de nosotros, en lo que dependa de nosotros, mantenernos puros. Por eso, hermano, y mire, la cosa es clara, porque la salvación se puede perder. Dice descuidar de esta salvación tan grande. sí. No podemos descuidar la salvación, hermano. Hay que cuidarla con temor y con temblor. O sea, en el tiempo donde estamos en un tiempo bien peligroso y usted, por ende, tiene que hablar con muchas personas. Pero atienda bien cuando esté hablando con alguna persona. Atienda bien lo que le están diciendo y escuche bien lo que le están diciendo. Porque hay personas que a usted le meten palabras para dañarle la conciencia a usted también. Y tiene que usted estar pila. Y ahora sí, cuando usted sienta que eso que es para dañarlo, que eso es contra usted, Deséchelo. Por eso dice desecharlo. va para afuera. Va para afuera. Dice la Biblia, desechando todo qué? Pensamiento, llevándolo cautivo a los pies de quién? De Cristo, dice a la obediencia. Por eso dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales y poderosas en Dios para destrucción, porque la fortaleza se crea aquí, hermano. Se crea aquí y se daña. Entonces, y las armas las tenemos nosotros por la palabra. Y escuche, pastor, lo que yo le voy a decir. Hay personas que a usted le están hablando en bien suyo, a favor suyo. Y usted dice, bueno, pero ¿a dónde? Por eso es hipócrita. Eso es pura Son personas que les robo. Eso es queriéndolo envenenar. ¿Vieron cómo se llama? Se llama hipocresía. Camuflada. Esa se llama una fe fingida. Usted dice cierto, ¿no? Bien. Pero no, atienda bien que usted está diciendo. Esta persona quiere bien para mí. Por eso es que le digo, no meta la mano al juego por nadie. Porque yo le hago una pregunta. ¿Usted sería capaz de meter la mano al juego por usted mismo? Muchas veces no lo meto ni por mí, porque muchas veces hemos dicho, yo no voy a hacer esto y termino haciendo. Si no la meto por mí, peor la voy a meter por otros. Yo lo que tengo que decir es, Señor, ayúdame. Ayúdame.
para yo salir en adelante. Hermano, lo peor que un cristiano puede hacer es apartarse de Dios. Dice que las malas conversaciones corrompen y dañan las buenas costumbres. Dañan. Claro. No podemos dejarnos dañar a nadie. No meta la mano por nadie. Hoy es una mañana de arrepentirnos. Es una mañana de pedir perdón a Dios. Es una mañana para acercarnos, como dice Hebreo, ante el trono de su gracia para el oportuno socorro. Y decirle al Señor, por la palabra, límpiame. Y darle una nueva oportunidad. Padre, en esta mañana, muchas gracias. Te adoramos, Señor. No queremos perecer. No queremos desfallecer. No queremos perdernos. Perdónanos si nos hemos desviado. Perdónanos si hicimos algo incorrecto. Perdónanos si pecamos delante de ti. Perdónanos si nos apartamos, Señor. Si nuestra vida hoy no es la misma. Pero gracias, porque tu palabra nos enseña que tú das fuerza al cansado, que renuevas nuestra fuerza, que levantas al caído, que sanas al enfermo, Señor. Te pido, Padre, en esta mañana, que sanes, que restaures, que nos direcciones, que de aquí en adelante seamos dirigidos por una buena conciencia. Que si hemos pecado podamos decir, sí, pecamos. Sí, y no busquemos culpables el de acá o el de allá, sino que reconozcamos nuestros errores. Y de aquí en adelante nuestra vida sea diferente. Porque contigo sí podemos cambiar. Contigo sí podemos mejorar. Hoy renunciamos a todo lo vago. Hoy renunciamos a todo lo oculto. Hoy renunciamos a toda avidez de pecado. Que nuestra conciencia no se vaya a entenebrecer, a cauterizar, Señor, sino que, oh Dios, seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, a la palabra que hoy nos has hablado. ¿Cómo podemos ayudar a otros si estamos mal? ¿Cómo podemos aconsejar a otros si estamos mal? Por lo tanto, Señor, nos abandonamos en tus manos. Padre, si nos aconsejas a que, Señor, seamos limpios por el agua, cuánto más por la palabra tuya, que es la que limpia los corazones, que es la que transforma. Palabra la cual ha sido leída en esta mañana, palabra la cual ha sido expuesta. Que esta palabra corra como manantial de ríos de agua de vida, limpiando, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes y todo nuestro ser, Señor, para que, como dice, alma, cuerpo y espíritu sean irreprensibles, guardados para tu venida. No sabemos a qué hora aparece, Señor. Estas iglesias que según estaban bien, pero tú le dijiste, tengo contra ti. Y hay unas pocas cosas que están por morir. Arrepiéntete, que esta mañana nos podamos arrepentir de todo lo que no está bien. Podamos reflexionar, podamos recapacitar y empezar de nuevo, Señor. Gracias por la nueva oportunidad. Bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice cada liderazgo. Señor, que nadie nos separe de ti, nos aparte de ti, nos aleje de ti, sino que realmente podamos cada día estar preparados para irnos contigo a la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, y amén. Denle un aplauso a Dios de esta mañana. Denle un aplauso al Señor. Gloria, 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 gloria. Hermanos, saludamos en el amor de Cristo. La paz de Dios sea con todos vosotros.